convicciones tienen la capacidad de definirnos y revelar aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. Naturalmente, estas convicciones tienen que poseer un carácter innegociable, pues de lo contrario, frente a nuestras preferencias o las primeras ofertas que se muestren atractivas, claudicaremos y las traicionaremos. El filósofo griego Sócrates decía: uno nunca sabe que una línea está torcida, a menos que tenga una línea recta para compararla. Para el cristiano, esa línea recta que gobierna o legisla su fe y conducta se encuentran en la autoridad de la Biblia. En medio de una cultura tan decadente como la nuestra y que desvaloriza lo absoluto y eterno, sus principios siguen demostrando relevancia y poder para transformar no solo al individuo, sino a la cultura misma donde construimos historia. Winston Churchill, primer ministro inglés conocido por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, decía: si no tenemos la ética o los principios morales que nos den sustancia y autoridad, si estamos vacíos en las cosas que importan, entonces no podremos ser los modelos que deseamos. Pensando en esto, permítanme hacerle algunas preguntas. ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿En qué gasta la mayor parte de su dinero? ¿Cuáles son sus mayores ambiciones? ¿A qué personaje más admira? ¿Cuáles son los libros que lee? ¿Qué tipos de conversaciones tiene? ¿Quiénes son sus amigos más íntimos? ¿Cuáles son sus pensamientos más frecuentes? ¿Llega a la hora indicada a todas sus citas? ¿Qué tipo de comida come? ¿Qué tipo de ropa viste? ¿Cuáles son las bases sobre las que edifica su pensamiento y conducta? Para muchos, estas preguntas carecerán de significado y les parecerán ridículas. Sin embargo, las respuestas que demos demostrarán cuáles son nuestros valores y cuán importantes y relevantes son para nosotros. No olvidemos que nadie se dará el tiempo de molestarse por algo que no considera realmente importante. Ojalá entendamos que si realmente deseamos hacer un verdadero impacto en nuestra generación, nuestros pensamientos y conducta tienen que volver a estar bajo la autoridad de las Escrituras. Hoy quiero que aprendamos 4 formas de cómo lograrlo. Número 1. Deténgase y pregúntese: ¿qué haría Jesús? Cuando era un muchacho, alguien me regaló una pulsera que tenía la inscripción: ¿qué hubiese hecho Jesús? La idea era llevarla puesta por algunos meses hasta que las decisiones que tomara estuvieran basadas en la respuesta que Jesús diera. Les confieso que no fue una tarea fácil, pero fue un ejercicio que me ayudó muchísimo, no solo a afirmar mis convicciones, sino a poner en alto relieve lo que realmente tenía por dentro y corregirlas a la luz de la palabra de Dios. Lo invito a que hagamos una auditoría de nuestras convicciones, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué clase de padre sería Jesús? ¿Qué clase de hijo sería Jesús? ¿Qué clase de trabajador sería Jesús? ¿Qué clase de cristiano sería Jesús? ¿Cuáles serían sus preocupaciones? ¿Cómo crees que respondería frente a un chisme de un amigo? ¿Crees que pondría 1000 excusas para no tener comunión con su iglesia? ¿Qué clase de música escucharía? ¿Qué clase de conversaciones tendría? ¿Qué clase de libros leería? ¿Cómo crees que vestiría? Si alguno piensa que esto es una imposibilidad, entonces debe de leer lo que un hombre que ha sido entrenado profundamente en su carácter nos tiene que enseñar. Él ya no es aquel a quien llamaban Simón y está lleno de contradicciones internas, sino que después de haber sido lleno del Espíritu Santo, ahora se ha convertido en un instrumento promotor de fe y vida cristiana auténtica para aquellos que habían sido exiliados fuera de sus tierras a causa de la persecución. Si anteriormente la debilidad de su carácter lo había llevado a traicionar al maestro, ahora tiene la madurez suficiente para animar a otros a no desalentarse en medio de las distintas crisis de la vida, diciéndoles: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Una verdad que no debemos olvidar
es que las convicciones no pueden quedarse atrapadas en la reflexión teológica o cognitiva. Deben desarrollarse mediante acciones intencionales, y esto está por encima de lo que sentimos o dejamos de sentir. Por eso, esperar sentirse motivado para hacer lo correcto o esperar el reconocimiento por la acción es un cálculo ajeno a los valores del cristianismo bíblico. En una mala interpretación de lo enseñado por Cristo, el filósofo chino Confucio decía: lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Si eres detallista, notarás que la connotación de lo dicho es negativa. Sin embargo, la propuesta de Cristo es radicalmente positiva. Él enseñó que las convicciones no pueden quedarse atrapadas en la retórica religiosa y ser moralmente estériles. Estas tienen que producir cambios mediante nuestras acciones. Por eso Mateo 7:2 dice: así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cuál es la enseñanza? Sencillamente que las convicciones puestas en marcha tienen el poder de acabar con esos egoísmos que producen una piedad, busca recompensas y producir acciones motivadas por la vida de Cristo en y a través de nosotros. Número 2. Admita sus áreas débiles y confróntelas. Sé que este es un ejercicio muy complicado para muchos. Sin embargo, esta será una clara muestra de que alguien ha empezado a caminar por las sendas de la madurez y que está listo para construir una nueva historia. Algunas de las áreas donde nos cuesta admitir las debilidades de nuestro carácter tienen que ver con el temperamento explosivo, la tendencia a la crítica y al chisme, la tendencia a abandonar nuestros compromisos, la tendencia al pesimismo y la inconstancia, el mal manejo del tiempo, la pereza, la dejadez, la rebeldía al orden establecido para crear nuestras propias reglas, la tendencia a discutir la palabra de Dios y vivir escondiendo nuestros pecados. ¿Sabe por qué es importante admitir nuestras áreas débiles? Porque no se puede sanar aquello que no se ha diagnosticado correctamente. Ignorar que algo está mal en nuestras vidas, sin lugar a duda, es una actitud poco responsable y llena de necedad e inmadurez. Salomón, conocedor de este principio, escribió en Proverbios 28:3: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Frente a nuestras debilidades, tenemos dos opciones. Las admitimos y a partir de allí buscamos gestionarlas correctamente mediante el mentoreo responsable, lo cual mostraría signos de madurez, o nos escondemos detrás de la máscara del todo está bien para no experimentar algún tipo de rechazo o mantener las apariencias. Admitir nuestras debilidades no significa que somos un desastre moral. Significa sencillamente que estamos buscando establecer las bases necesarias para añadirle a nuestro potencial el carácter necesario para generar confianza. Evidentemente, nunca es suficiente reconocer nuestras debilidades. Hay que buscar las oportunidades que nos obliguen a crecer y fortalecer todas esas áreas. Número 3. Anteponga convicciones a sus emociones. La poeta estadounidense Marianne Moore decía: usted no es libre hasta que no haya sido hecho prisionero por una convicción suprema. Un ejemplo de alguien que, mostrando verdaderamente libertad y antepuso sus convicciones a las emociones gratificantes del momento, a las situaciones difíciles que le tocó enfrentar, a las ofertas más atractivas o los comentarios mordaces de las personas contra su liderazgo, sin duda, fue el apóstol Pablo. Él fue libre
cuando fue hecho prisionero de las convicciones enseñadas por el Evangelio de Cristo. Uno de los pasajes que prueban esto se encuentra en 2 de Corintios 4, 8 y 9, donde él dijo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Número 4. Defienda con honor sus convicciones. El predicador Howard Hendricks decía: una creencia es algo de lo que argumentarás. Una convicción es algo por lo que morirías. Aquí tengo algunas preguntas. ¿Qué provoca que un empresario rechace el fraude, aunque eso le signifique no ascender rápidamente en el mundo de los negocios? ¿Qué provoca que una joven no ceda a las presiones sexuales, aunque eso le signifique terminar una relación sentimental? ¿Qué provoca que un estudiante decida no copiar un examen, aunque eso le signifique estar reprobado? ¿Qué provoca que una pareja decida ser fiel a su matrimonio, aunque eso le signifique ser despedido de un trabajo o experimentar la segregación social para pasar más tiempo con su familia? ¿Qué provoca que un muchacho renuncie a las noches nocturnas en bares y discotecas, aunque eso le signifique ser el menos popular en su entorno? ¿Qué provoca que un líder decida limitar sus posibilidades en el mundo profesional y ganar más dinero antes de renunciar a su llamado? ¿Qué provoca que un padre decida trabajar menos con el único objetivo de pasar más tiempo con aquellos que ama, aunque eso le signifique ganar menos? ¿Qué provoca que un pastor decida predicar la verdad sin sacrificar su conciencia, aunque eso signifique no ser invitado a las grandes plataformas e incluso no ser muy popular en su propia congregación o las plataformas internacionales? Las respuestas siempre estarán en las convicciones. Si estas son realmente importantes, entonces tenemos que estar dispuestos a encarnarlas y defenderlas a cada momento. Evidentemente esto puede traer consecuencias, pero al aplicarlas, ellas mostrarán la integridad o el carácter necesario para hacer funcionar una fe que sea capaz de producir la atmósfera necesaria para que una unción de restitución en todos nuestros escenarios se opere. Recuerde que una sociedad tan secularizada y tan carente de valores requiere de hombres y mujeres con principios inmutables e inalterables, que sean inamovibles a las influencias de los estándares sociales y basen sus convicciones en la palabra de Dios, que arriesguen su estabilidad y aún sus vidas por defender lo que Dios piensa de la iglesia, la vida cristiana, la familia, el matrimonio, el aborto, las conductas homosexuales, la injusticia social y el pecado en todas sus ramificaciones. Hombres y mujeres que se mantengan íntegros en todos sus asuntos de vida, que no vendan sus lealtades al mejor postor, que no llamen bueno a lo malo por intereses particulares, sino que vean lo bueno y lo malo desde la perspectiva de Dios. Todo esto porque entienden que una vida sin fracciones y sin agendas ocultas es la característica que Dios más busca en aquellos que usará para establecer su reino. Por eso David en el Salmo 101, verso 6 escribió: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Finalmente, nuestro pensamiento y nuestro estilo de vida cristiano pueden ser amenazados, como lo fue la fe de aquellos cristianos que vivían en medio de una putrefacta sociedad romana. Sin embargo,
debemos de aprender a internalizar nuestras convicciones y estar determinados a seguir el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y luego él añade, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.